Ok, buenas noches, hermanas. Bendiciones. Vamos a continuar con esta enseñanza de este seminario de guerra espiritual. Eh, bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es la liberación, ¿verdad? Paramos un poquito o hicimos como un apéndice en el manual de liberación de guerra espiritual que estamos llevando, de liberación, perdón. Este, bueno, hablamos acerca de lo que eran las ataduras, la atadura del alma, la opresión, los tipos de posesión que existen, ¿verdad? Los grados más bien de posesión, y bueno, espero que lo hayamos aprendido. Pues si no, como quiera, cualquier duda que a ustedes les nazca, les salga, pues me pueden preguntar con toda confianza y trataremos de contestar, pues de la mejor manera, ¿verdad? De la manera más correcta. Recuerden que aquí todos estamos aprendiendo, ¿no? Ya les había comentado que en cuanto a la liberación y la guerra espiritual, no hay en sí como un manual específico, porque cada persona o cada ministro tiene sus propias experiencias. Entonces, nosotros enseñamos en base a lo que hemos experimentado. Y en algunas cosas, pues compaginamos los guerreros, los liberadores, pero no siempre es igual, ¿verdad? Entonces, no hay una línea o ¿cómo se llama? Algo definitivo, ¿verdad? En cuanto al tema, sino que es muy amplio realmente, las maneras en las que Dios manifiesta pues la liberación y la libertad y la guerra espiritual. Bien, vamos a hablar hoy la lección 6, ¿verdad? ¿Qué es guerra espiritual? Es prácticamente lo que hemos estado hablando, pero lo vamos a meter dentro de lo que es el manual de liberación. Mire, el objetivo es ayudar a los creyentes a reconocer que la vida cristiana es una guerra espiritual constante y que la liberación es una parte esencial de esa batalla. Entonces vamos a hablar de la guerra espiritual en el contexto de la liberación, ¿verdad? Ay, perdón. La Biblia es clara, la Biblia es clara. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales invisibles. No podemos ganar esta batalla con estrategias carnales o con nuestra propia fuerza. Vamos a leer Efesios 6:12. Y mientras que buscamos Efesios 6:12, pues bueno, recordamos este versículo, ¿verdad? Que ya nos lo conocemos de memoria. Y nos ayuda a entender precisamente una de las cosas más difíciles de comprender. Y es que la guerra espiritual es eso, una guerra espiritual y no carnal. Eh, siempre la guerra espiritual, ¿verdad? Se va a manifestar en lo físico, porque nunca el enemigo va a venir a atacarnos en su forma espiritual porque no nos puede tocar. Como un espíritu, ¿verdad? Él pues es un espíritu, no es tangible. Los demonios pues no son tangibles. Lo más que puede hacer un demonio en su forma espiritual es hacernos sentir la opresión o hacernos sentir miedo o movernos cosas o qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente no nos atacan físicamente. Yo creo que si nos atacaran físicamente, pues para empezar, no creo que nosotros pudiéramos verdaderamente tener una lucha cuerpo a cuerpo con un demonio. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque recuerde que los demonios fueron ángeles en algún momento y que, por ejemplo, Satanás es un ángel de alto rango. Fue un ángel de alto rango que era un querubín, ¿verdad? Querubín, y aparte no es más cualquier querubín, era un querubín protector que resguardaba la gloria de Dios. Entonces, si usted y yo nos enfrentáramos con Satanás cuerpo a cuerpo, pues con un solo dedo, ¿verdad? Un chasquido, nos desaparece. Entonces, la guerra espiritual se manifiesta de manera física. Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre para que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Que cuando hay una batalla, que cuando hay una situación física, no es lo físico lo que tenemos que mirar, sino lo que se encuentra detrás de ello, ¿verdad?
En el caso, por ejemplo, cuando alguien viene y nos ofende, ¿cuántos se han enfrentado con la ofensa? ¿Cuántos han tenido lucha con las ofensas? Amén. Normalmente, yo creo que es una de las batallas más comunes espirituales que tenemos, la ofensa. Y tenemos que entender que detrás de la ofensa se encuentra un espíritu, no es una persona. Ciertamente la persona que es usada es porque se descuida, está débil en la fe o simplemente pues es parte del reino de las tinieblas y obviamente nos van a ofender porque pueden controlarlo. Cuando es un creyente el que nos ofende, pues podemos darnos cuenta que esa persona, pues le abrió puertas al enemigo para poder usarlo, ¿verdad? O sea, Satanás no es como que Satanás viene y ocupa a cualquiera, sino ocupa a quien le abre el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, en la cena del Señor, en la última cena, sucede una cosa muy especial, muy tremenda, que nos da a entender esto. ¿Cuántos discípulos había en la cena? ¿Se acuerda cuántos discípulos había? 12. 12, exactamente. Había 12. ¿Y cuántos lo traicionaron de los Uno. 12? Uno. Uno, uno. ¿Y cuál fue la razón por la cual por qué fue ese que lo traicionó? Porque pudo haber sido cualquiera, pero fue Judas. ¿Pero qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que le dijo? Por Le dijo dinero Jesús, Abrió puertas. y lo abrió vendió. puertas. Abrió puertas y dice, Satanás llenó tu corazón. O sea, ¿qué significa que abrió la puerta? No guardó su corazón. Por eso la Biblia dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu Guarda tu corazón. Corazón. ¿Por qué? Porque en él está la vida, ¿verdad? Pero también guarda tu corazón, porque si tú no guardas tu corazón, Satanás lo llena. Si tú no llenas tu corazón del Espíritu Santo, entonces Satanás llena tu corazón del espíritu del anticristo y te usa para dañar, para lastimar. Tenemos que tener cuidado en ese punto. Entonces, la guerra es espiritual, aunque se manifiesta físicamente. Cuando alguien te critica, cuando alguien te persigue, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te ofende, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta. Cuando quieres hacer un trámite y todo te bloquean y pareciera que le caes mal al que te va a hacer el trámite, cuando en el trabajo los compañeros se levantan contra ti, cuando el jefe la trae contigo, es guerra espiritual, ¿verdad? Pero Satanás siempre va a tratar de que nosotros abramos nuestro corazón a la ofensa para que olvidemos que la guerra es espiritual y nos enojemos con la persona. Entonces, si yo me enojo con la persona, ya no peleo contra lo que está atrás, ya le agarro coraje a la persona, ¿no? Y entonces abro puertas y Satanás llena mi corazón y también me ocupa para ofender a la persona que me ofendió y empieza un problema y se hace una cosa más grande y pues bueno, ya sabrán. Entonces, ¿qué dice Efesios 6:12? Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. No luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus que mueran en los cielos, ¿verdad? Y ellos ejercen su poder sobre el mundo actual. Ellos ejercen poder, ejercer poder. O sea, quiere decir que acuérdense que para que Satanás ejerza poder, tiene que tener un derecho legal. Él no puede ejercer poder si no hay derecho legal. Entonces, cuando Satanás, ¿verdad? Ocupa a una persona es porque esa persona le dio derecho. Cuando Satanás me llega a ocupar a mí, es porque yo le di un derecho legal para poder ejercer su poder sobre mí. ¿Qué significa ejercer poder? Significa obligar a una persona a hacer lo que yo quiero, a hacer lo que yo quiero. Entonces, esa puerta abierta que trae opresión y las ataduras, lo que ya aprendimos, obliga a la gente a obedecer a Satanás. Por eso es que a veces la gente dice, es que no supe ni lo que dije.
No sé por qué te lo dije, perdóname. Y bueno, en el perdón, pues bueno, pero mientras, pues ya nos lastimaron, ¿verdad? Sí. Entonces, la lucha es espiritual. Mire, la palabra lucha en griego es la palabra palé, la palabra lucha, que se refiere a un combate cuerpo a cuerpo, a la lucha libre. Esto nos indica que la guerra espiritual es personal e intensa. O sea, la guerra espiritual es personal e intensa. Satanás lo hace adrede, hermano. Mire, no sé, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un mal. Les voy a confesar que tengo un mal. Cuando yo me topo con gente que es muy, ¿cómo les puedo explicar? Habladora, ¿verdad? Que son habladores, que son presuntuosos, ¿verdad? Me encanta confrontarlos, hermano. Me encanta picarle en la cresta. Cuando una persona se siente que sabe mucho y que lo presume, ¿verdad? Porque hay gente que sabe mucho y uno reconoce eso, ¿verdad? Pero no andan presumiendo. Pero hay gente que no sabe nada y cree que sí sabe, y entonces a mí me gusta hacer eso, ya lo confieso que ya no lo hago tanto, ya me aguanto, ya me quedo calladito a veces, ¿verdad? Pero a veces no puedo y bueno, pero lo hago adrede. Igual a veces hay cosas que nosotros hacemos, que las hacemos adrede, ¿verdad? Ya sabemos que la gente se va a enojar y como quiera las hacemos, ¿verdad? Pero como una travesura o qué sé yo. Pero Satanás, él sabe nuestro punto débil y él viene y nos provoca. Entonces, es personal, la guerra espiritual es personal. No crea que el diablo lo hace como el Chavo del Ocho, ¿verdad? No lo hace sin querer queriendo, no, él lo hace queriendo con toda la intención, ¿verdad? De sacarnos de nuestra casilla y poder que nosotros abramos puertas. Y nosotros tenemos que entender que esto es así. Entonces la palabra es lucha, ¿verdad? Cuando dice aquí, porque no tenemos lucha, la palabra es palé y se refiere a un combate cuerpo a cuerpo. O sea, no tenemos un combate cuerpo a cuerpo contra sangre y carne, pero tenemos un combate cuerpo a cuerpo contra los principados y las potestades. Ahora, cuando hablamos de cuerpo, no estamos hablando del cuerpo físico, porque si yo me quiero pelear con un espíritu, lo vuelvo a repetir, no puedo porque yo soy carne y un espíritu es espíritu. Pero un espíritu toma un cuerpo y entonces la lucha se vuelve personal, pero no quiere decir que por eso yo me lo voy a aventar a la persona, porque no puedo lastimar a la gente porque la gente está siendo utilizada nada más. Entonces, si alguien me ofende y yo lo ofendo, entonces estoy entrando en el juego del diablo, ¿verdad? ¿Me explico? Si alguien me ofende y yo lo ofendo, yo entro en el juego de Satanás y empiezo a pelear cuerpo a cuerpo, pero no con el espíritu, sino con la carne. Y entonces empiezo a pelear en la carne. Y cuando yo peleo en la carne, me canso, me lastimo. Cuando yo peleo en la carne, salgo herido. Pero ¿qué pasa cuando yo peleo en el espíritu? Cuando yo sé y detecto que lo que está atrás, mira hermano, es difícil. Es complicado poder quitar de en medio a la persona y mirar lo que está detrás. Es bien complicado, porque para poder hacerlo yo tengo que tener una vista espiritual. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo creo que por lo menos los que estamos aquí, ya no nos va a costar trabajo entenderlo, porque que en la mañana el Señor habló y dijo, yo les doy visión de águila. Entonces vamos a mirar como las águilas. ¿Sabe cuál es otra particularidad de las águilas? Es que miran su objetivo a 8 kilómetros de distancia. Fíjense nada más hasta dónde llega la visión de un águila. Ellas no miran aquí, ellas miran hasta allá. 8 kilómetros para adelante. Ellas miran. Tremendo, ¿verdad? Entonces, esa visión que Dios nos da es para poder mirar las cosas como Él las ve y poder mirar en el espíritu. Entonces, para poder pelear cuerpo a cuerpo con un espíritu, yo tengo que pelear en el espíritu. Cuando yo peleo cuerpo a cuerpo con un espíritu, entonces yo peleo en el espíritu. Es mi hombre espiritual
el que está peleando. Entonces yo quito de en medio la carne, quito mi carne, quito la carne, y mi hombre espiritual toma el control y empieza a pelear contra lo que está dentro de la persona. Cuando nosotros oramos y quebrantamos el poder de la brujería y atamos a las brujas, estamos atando a las brujas, pero lo que estamos atando es el espíritu que está atrás de ella. El espíritu que está atrás de ese hechicero, de esa bruja, de ese brujo, de satanista. Estamos quebrantando su obra, ¿verdad? Y bla, 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 y atamos, y también los atamos a ellos, pero atamos a su espíritu, no a ellos. Al final del día, tanto un brujo como una bruja, un satanista, un brujo, lo que sea, son hombres y están atados y necesitan liberación. Entonces, yo no puedo decir, ay, cómo odio a la bruja. No, no, porque si tú odias a la bruja, estás odiando a la persona equivocada. Estás mal enfocándote. Entonces, diga, ¿me cae gorda la bruja? Bueno, sí me cae gorda porque le da lugar al diablo, ¿verdad? Pero no la odio. Oro para que Dios la salve, para que Dios la alcance, para que el Señor se manifieste con misericordia. Uf, estoy sudando mucho aquí. Bueno. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra armadura en griego es panoplia, que se refiere a la armadura completa y pesada de un soldado romano. No podemos ir a la guerra con un solo accesorio, necesitamos la armadura completa que Dios nos ha dado. Entonces, en la liberación, nosotros aplicamos la guerra espiritual. Acuérdese que la liberación no nada más es persona a persona, sino que la liberación nos ayuda a entender cómo liberar un territorio, cómo liberar una ciudad, una iglesia, una persona, obviamente, liberar nuestra casa. O sea, podemos liberar desde una persona hasta una nación por medio de la liberación. Entonces, la guerra espiritual, el objetivo de la guerra espiritual es la liberación. ¿Sí me explico? Cuando usted y yo oramos en guerra espiritual, el objetivo es liberar lo que nosotros estamos orando. Por ejemplo, la asignación de nosotros es orar por el país. Nosotros oramos por el país, pero no oramos nada más para hacer guerra espiritual y reprender al diablo. Y no, oramos por liberación, para que Dios libere a México de las cadenas de la opresión, que libere los territorios, para que haya una libertad, para que el evangelio prevalezca, para que el evangelio pueda avanzar, para que la gente sea liberada. Nosotros oramos para liberar territorio. Liberamos territorios, no nada más personas. Obviamente usted tiene que ampliar, mi hermano, tenemos que ampliar la visión de las palabras que usamos. Porque la liberación es parte del ministerio de Jesús. Y cuando Jesús predicó en un lugar, no era nada más para que la gente lo escuchara predicar. Cuando él llegaba a un lugar, él llegaba a liberar. Mire, si usted ha leído la historia del Gadareno, dice que una vez Jesús pisó las playas de Gadara, el endemoniado Gadareno corrió hacia donde él estaba. Corrió hacia donde estaba ¿y qué fue lo que le dijo los demonios? ¿Por qué nos atormentas? ¿A qué has venido? ¿Por qué? ¿Por qué nos has venido a echar fuera? Pero los demonios no nada más se referían al endemoniado Gadareno, porque mire, hermano, Jesús para liberar a una persona pudo haberlo hecho desde la distancia. O sea, él pudo haber dado la orden. ¿Se acuerdan cuando el soldado, el centurión, le dice al Señor, tú da la palabra, porque si tú lo dices, eso sucede? Entonces Jesús no ocupaba ir a liberar al endemoniado Gadareno. ¿Para qué fue Jesús a Gadara? Fue Jesús a liberar el territorio. Fue Jesús a liberar el territorio. O sea, no nada más el ministerio de Jesús no nada más era para liberar personas,
Él iba a liberar territorio. Él quería liberar toda la tierra de Israel, ¿verdad? Él quería liberar cada ciudad, cada lugar donde él fue. El objetivo no era nada más eso, sino que él iba a liberar los territorios de la opresión del enemigo, para recuperar lo que el hombre por el pecado había perdido. ¿Qué es lo que, mire, qué recuperó Jesús, hermano? ¿Qué perdió el hombre cuando pecó? ¿Qué perdió el hombre, hermano, cuando pecó en el Edén? La presencia Perdió de Dios. todo lo que, las bendiciones, Perdió la bendición, la relación directa con Dios. la relación directa con Dios, pero perdió algo más importante que Dios le había dado al hombre. Identidad. La tierra, hermano. Ay, sí, sí, lo que le dio, La tierra. la tierra que le dio. Sí. La tierra. El Señor le dijo al hombre, te doy la tierra. La tierra es tuya. Manda sobre ella. Ejerce autoridad y dominio. O sea, la tierra era nuestro reino, nuestro territorio que Dios nos había dado. Sí, Él vino a dar salvación, el alma, bla, 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 todo. Pero todo era parte de un solo paquete que era la tierra. La tierra era la herencia de nosotros, era nuestra herencia. Y la perdimos por el pecado. Entonces Jesús no vino nada más por las almas, hermano. Jesús vino a recuperar la tierra. La tierra es nuestra. ¿Se da cuenta cómo los términos son importantes? La terminología, el estudiar, el mirar a lo profundo, porque lo primero que Dios le dio al hombre fue la tierra. Dijo, esta es la tierra que yo creé y la creé para ti. Le puse animalitos, le puse una mujer, le puse esto, montañas, mares, ríos, todo lo construyó el Señor. Y la corona de la creación fuimos nosotros, y le dijo al hombre, te doy la autoridad sobre la tierra, reina sobre de ella. Y cuando uno pecó, cuando Adán pecó, perdió la tierra, la perdió. Pero cuando Jesús murió y resucitó, la recuperó. Porque ¿qué dice la Biblia? Que dice que le quitó las llaves al enemigo. ¿Cuáles llaves, hermano? Las llaves de la tierra. La tierra produce para nosotros ahora. La tierra produce para nosotros. Mira, esto está profundo, hermano, pero bueno, ya me desvió un poquito de lo que es de lo que estoy hablando, pero bueno, fue algo que cayó ahorita. Mire, entonces, cuando hablamos de liberación, no podemos hablar de liberación sin guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual y la liberación van pegadas. No podemos separar, no son dos temas diferentes. Es un solo tema. Es una sola cosa. Guerra espiritual, liberación es una sola cosa. Y no podemos separarla, porque si la separamos, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Y no podemos hacerlo porque son lo mismo. Guerra espiritual para liberar. Se hace guerra para liberar. Entonces, la liberación es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Mire, es necesario usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, la palabra, la alabanza y el ayuno. Nosotros tenemos que utilizar todas las armas que Dios nos ha dado para poder pelear la guerra espiritual, para poder liberar. Digo, por ejemplo, el versículo que habla, bueno, no voy a hablar de ese tema porque ese tema es otro tema,
pero lo voy a tocar, ¿verdad? Cuando los discípulos no pudieron liberar a una persona y le dijo por vuestra poca fe, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo? Que tenían que ayunar, ¿verdad? Porque ese género de demonios solamente salían con ayuno y oración, ¿verdad? Y obviamente se refería no a un género específico de demonios, sino a una actitud que ellos tenían, que era la falta de fe. Pero bueno, eso es largo de comentar, ¿verdad? Entonces, la oración, el ayuno, la alabanza, la palabra de Dios, nosotros la utilizamos las armas, por eso dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, utilicen todas las armas que yo les he dado para poder pelear en la guerra y poder liberar a las personas. ¿Usted cree que se pueda liberar a la gente usando las armas espirituales? Sí. Sí se libera a la gente y se liberan los territorios. Se Sí. liberan los territorios, hermanos. Se liberan los territorios utilizando todas las armas que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar a no separar los temas. No son dos temas diferentes, es un solo tema. Guerra espiritual, liberación son parte de lo mismo, son el paquete completo. Y es parte del pack que trae, ¿verdad? La asignación que Dios nos ha dado a nosotros, que es hacer guerra espiritual y liberar. Así es. Con la alabanza se libera uno, con la palabra se libera uno. Definitivamente, es que es lo que les decía yo. Bueno, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia en cuanto a guerra espiritual y liberación, ¿verdad? Utilizando las armas. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia, Pastora Gina, Apóstol Irma, Pastora Mari, que nos puedan compartir, ¿verdad? Que utilizaron, que la gente se liberó no nomás con el grito, sino que utilizaron otra cosa. Digo, porque normalmente cuando hacemos una liberación, normalmente utilizamos la voz, ¿verdad? Estamos hablando la palabra, los versículos, ¿verdad? Pero si han tenido alguna experiencia diferente, ¿verdad? Que digan ustedes, oye, esto no lo sabía yo y nos dijo el Señor, haz esto y sucedió y vino la libertad, estaría muy bueno que nos pudieran comentar. ¿Alguien? A ver. Ha pasado, Ajá. ha sucedido cuando el Señor ordena que les lave los pies, ¿verdad? Ahí ha habido mucha liberación en la lavada de los pies. Esa es la experiencia que he tenido en mucha gente, la verdad. Amén. Amén. Sí nos ha tocado ver, ¿verdad? Cuando la pastora lava los pies. Yo tengo por entendido que el lavamiento de pies que el Señor le ha dado, porque el Señor le ha dado eso al apóstol, es un arma que Dios le ha entregado muy, muy poderosa, ¿verdad? Y hemos visto cómo gente ha sido liberada a través del lavamiento de pies, y eso es verdad. Eso nos ha tocado también verlo. A nosotros nos pasó en una ocasión, hemos visto gente liberarse por la pura alabanza. Sí. Por la pura alabanza, de repente mire, una vez estábamos orando por una persona y no quedaba libre, hermanos. No quedaba libre. Y de repente una hermana empezó a cantar un corito bien viejo, hermano. El Cristo rompe las cadenas. Y sentimos todos en el espíritu que era lo que quería el Señor, y empezamos a cantar. Dejamos de orar por el espíritu, por el demoniado, para la liberación, y empezamos a cantar Cristo rompe las cadenas, y con el Cristo rompe las cadenas, esa persona fue liberada. De repente ya la vimos que estaba llorando, y fue una experiencia muy bonita. La verdad fue de las primeras veces que me tocó ver liberaciones con la alabanza, porque nos ha tocado en muchas ocasiones. Ahora, este fin de semana que estuvimos en Sumergidos en Libertad, estaban orando por una muchacha, una chica, creo que ya se los comenté, pero se lo vuelvo a comentar. Estaban orando por una chica y orando por ella, y no quedaba libre. Y yo le dije a la pastora que estaba ministrando, le digo, échale aceite en el tatuaje.
úngele el tatuaje. Tenía un tatuaje aquí grande, ¿verdad? Y cuando le echó el aceite del tatuaje, en el momento, ya no le prendieron, le echó el aceite del tatuaje y ¡pum! Quedó liberada, ¿verdad? Utilizando uno de los elementos, fíjense nada más, utilizamos el elemento. En alguna ocasión yo escuché una predicación que decía, es que a los endemoniados no se les unge porque el aceite es para ungir para santificar y precisamente, hermano, cuando nosotros oramos con el aceite, estamos consagrando lo que estamos ungiendo. Entonces también dice la Biblia que se unge a los enfermos, no nomás Sí, para amén. consagrar, ¿verdad? Así es. Y una persona que está poseída o que está manifestando un espíritu es porque tiene una enfermedad espiritual. Hay una Ujú. atadura en el alma. Entonces, la unción, el aceite, que es la unción, pudre yugo. Entonces, es un arma que también podemos utilizar. Ahora, no quiere decir que tenemos que utilizar todo siempre lo mismo. Acuérdense que toda guerra espiritual y toda liberación tiene que ir dirigida por el Espíritu Santo. No podemos agarrar fórmulas. No, mi hermano, no agarre fórmulas. Esto es un problema y es un mal que los cristianos a veces hemos agarrado. Y le voy a decir por qué. Porque como nuestra naturaleza como mexicanos, voy a hablar como mexicanos, los mexicanos somos muy espirituales, muy dados a la espiritualidad. Nuestra cultura está llena de espiritualidad desde el inicio. Siempre los mexicanos hemos sido muy espiritualistas. Entonces, lo espiritual nos jala. Por eso es que aquí el catolicismo y las religiones son muy fuertes, porque es parte de nuestra herencia, nuestra esencia, ¿verdad? Los antepasados que a todo le ponían dioses y todos eran dioses, todos eran espíritus y en fin, ¿verdad? Y bueno, en nombre de esos espíritus hicieron muchas barbaridades. El problema es que a veces se nos quedan las costumbres, hermano. Acuérdense que todo lo que nosotros, nuestra historia como personas está registrada en nuestro ADN. Y en nuestro ADN traemos ese registro. Por eso que tenemos que orar por nuestro ADN, Padre hermano, para que se limpie el registro de todos los antepasados. Y una de las cosas que yo he notado en la iglesia, ¿verdad? Y con varios cristianos, es que agarran las cosas como una fórmula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasó hace algunos años, eh, se puso de moda la marcha de las 7 vueltas, que ni siquiera son 7, ¿verdad? No. No. Pero se puso de moda, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo el mundo iba a hacer la conquista, la marcha de las 7 vueltas. Y ahí andaba la gente dando vueltas y vueltas y no pasaba nada. Porque O, les o, o faltaba, la- les faltaron vueltas. le faltaron vueltas para empezar. O la clásica de la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde hay que tener la Biblia abierta, hermano? Salmo 91 según. Sacan, ¿verdad? O sea, y vas a la casa de los hermanos y tienen la Biblia abierta, ¿verdad? En el Salmo 91. Y ahí está, Amuleto. fetichismo. O sea, Fetichismo. convierten a la Biblia en un fetichismo. El fetichismo es algo que se ha colado en la iglesia. Entonces, hay gente que trae el aceite, ¿verdad? Nosotros usamos el aceite. Yo siempre traigo el aceite, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que oremos por los enfermos y nos ungamos con aceite. Esos sí son principios. Pero hay gente que ya trae el aceite y es como Como el ya no es amuleto. un asunto del espíritu, ¿verdad? Es un asunto que ya es como ritual, ¿verdad? Ya, espérame, echo el aceite, casi se persinan, hermano. Te voy a decir algo. A ver, Hab- adelante, pues. Había un varón en la iglesia, de los que se fueron. Cada vez que íbamos a orar y que veía que el asunto estaba re fuerte, ¿no? Y nosotros acá guerreando y allá de lejitos él tomando aceite y tomando aceite. Y así se la pasaba, ¿verdad? No, nunca se metía a orar, a guerrear con uno, siempre estaba de lejos, pero él tomando aceite a cada rato.
Y así con el aceite, como dices ahorita, ¿verdad? Había una mujer que llegó ahí a la iglesia. Esa mujer caminaba para atrás, o sea, se echaba las manos hacia atrás, de espalda, y caminaba así como, no sé, como una araña, digo yo. Entonces, pues el Señor me hizo, ¿verdad? Que le diera a tomar aceite. Tomó aceite y empezó a berrear feo, pero el Señor la liberó. Ya cuando ella reaccionó, pues, me dice, pastora, oiga, ¿qué tiene en su aceite? ¿Por qué le digo? Ay, no, eso quema feo, dice. Aquí cuando me iba pasando la garganta, no, 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 me quemaba feo, dice, no sé qué trae su aceite, decía. Pero así caminaba feo, o sea, para atrás como la del exorcista, creo, no sé. Así es, esa mujer, le digo, pues traía ¿verdad? Una Así es. herencia. Entonces, lo importante de lo que estamos comentando es que cada guerra es diferente y tenemos que Sí, ser así es. sensibles al espíritu, a saber, ¿verdad?, qué arma vamos a usar, cómo la vamos a usar, porque nos fórmula. Entonces, por ejemplo, pues, yo le digo a la gente, hermano, no todo el tiempo usted tiene que estar haciendo actos o haciendo cosas, porque no, usted no hace guerra con los actos proféticos, usted hace guerra con la autoridad que Dios le ha dado. Y si en medio de la autoridad Dios le muestra hacer algo, pues hágalo, ¿verdad? Pero que sea Dios. Y detecte bien que sea Dios y no sea su costumbre, porque si no, entonces convertimos los elementos en un asunto fetichista, ¿verdad? Y yo lo digo, siempre lo digo, la guerra espiritual, hay una línea muy delgada entre un acto profético y la brujería. Y a Sí, veces hay gente participando en la hechicería sin darse cuenta, sin darse cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Entonces la guerra espiritual, Dios nos ha dado armas, hay que utilizarlas, pero conforme la dirección del Espíritu Santo nos da. Amén. sí, amén. Bien, ¿alguna pregunta que tengan respecto a lo que comentamos ahorita? Te voy a comandar de otro caso. Amén. Es- Adelante, por favor. está cuando los demonios están injertados debajo de las costillas, ¿verdad? Ahí es donde el Señor usa la espada o el dedo de Dios y empiezan a vomitar porque están escondidos ahí debajo de las costillas y hacen, pero feo, hace feo la gente. Pero el Señor, o sea, te da, como dices, ¿verdad? La estrategia y el arma que tienes que usar en el momento. Amén. Así es, y hay que estar bien atentos cuando el Espíritu de Dios nos dice hacer algo, porque seguramente lo que nos está diciendo va a traer un resultado. Amén. Amén. Así Bien, es. hermanos, Hermano, este, perdón, sí, conforme a lo que dice la pastora Irma, eh, bueno, esto está bien porque pues es enseñanza, ¿no? Que a nosotros, digamos, nos va faltando una cosa. Cuando se oró por la niña de Huacho, recuerda cuando la situación, sí, en la iglesia se pidió oración por la niña con nuestros pastores y pasamos nosotras bueno, a orar, ¿no? Y pues yo ve que impongo manos. Estábamos orando por la niña y sí oré por la niña, pero el Espíritu Santo me guió hacia Huacho y lo que yo hice fue orar por él, eh, pues no sabía, ¿no? Pero el Espíritu me llevó y le metí los dedos en las costillas, mire, Sí, pero a lo mejor, pues a lo mejor me faltó este complemento, no por decirlo, o yo lo hice en el espíritu, pero a lo mejor me faltó esto, ¿no? De la espada, ¿no? De cómo saber usar o en qué momentos sí, usar, ¿no? No la espada, pero sí, sí, estábamos orando por la niña y yo fui, ahora sí, le toqué las costillas a Guacho, sentí que metí los dedos en las ujú. costillas. amén. Por el dedo de Pues Dios. ahí Así es. es precisamente lo que comenta, hermana, es que a veces no hay el conocimiento, pero el Espíritu sí. Por eso yo les digo, ustedes déjense guiar por el Espíritu Santo,
no tomen fórmulas, o sea, no vayan planeando ya. A ver, llegando le vamos a echar el aceite, y luego le vamos a echar la sal, y luego le vamos a hacer que trague vino, y luego la vamos a rodear con las 14 vueltas, y luego le vamos a aventar para arriba y a ver si vuela. No, usted ora y deja que el Espíritu de Dios sea. Usted esté orando, y en el momento que usted está orando, uno tiene que estar conectado. Acuérdense que tenemos que aprender a estar conectados. Hay gente que, por ejemplo, no puede orar si no tiene los ojos cerrados. Cuando usted ministra liberación, nunca debe tener los ojos cerrados, hermano. No, No no. los tenga Abrir. cerrados. No pero los cierre. no. Se mire, atento, ningún liberador puede tener los ojos cerrados, porque en los ojos cerrados, de repente los endemoniados son agresivos. Sí. Y si usted está distraído, le pegan un cate, hermano. Sí se lo hacen. Mire, les voy a contar una cosa que me pasó una vez en Jalapa. Estaba yo sentado adelante, y atrás de mí estaba un muchacho o un varón que era de la casa de rehabilitación, y él estaba loquito, estaba mal de sus facultades, bien mal. O sea, ese hombre era arqueólogo. Fíjense nada más que tremendo cómo terminó ese pobre hombre. Él era arqueólogo y se metía a las tumbas, ¿verdad? Y en una de esas investigaciones que hizo, se metió en una tumba, y cuando salió mal, salió loco. Entonces, pues bueno, Dios. sí, endemoniado totalmente, ¿verdad? Y por mucho tiempo oramos por él, y ya definitivamente ya el enemigo lo dejó mal, ¿verdad? Fue algo muy complicado. Y una vez, y ahí es donde supimos, ¿verdad?, que confirmamos que estaba endemoniado, ¿no? Porque él era muy tranquilo, ¿verdad? Pero hablaba solo, Santos, se llamaba Santos, todavía me acuerdo. Y estaba yo adelante, y estaba la alabanza, y estaba el pastor dirigiendo la alabanza. Yo estaba abajo, y cuando de repente siento, hermano, me dio un Ah, catecazo en la cabeza, pero bien dado, hermano. Con todo. Pero zape, hermano, un zape así, bracan así, Con- y volteo y estaba, Contra ti. oiga, hermano, y yo digo, oye, aquí había un montón de gente, porque tiene que pegar a mí. Era el indicado. Eras el Y más. luego me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en una liberación cerramos los ojos, hermano, y ese hombre me da un cachetadón? No, que imagínense nada más cómo hubiera yo No te quedado. tira. Noqueado. Maltrecho, ¿verdad? Loco también hubiera yo quedado. Bueno, Ay, no. sí, hermano, en la liberación no cierre los ojos, no cierre los ojos, esté con los ojos abiertos, esté orando. Normalmente hay un asunto que cuando la gente libera, no, a veces no lo entienden, ¿verdad? Pero no pueden estar todos al grito, no pueden, porque no se entiende nada y no se sabe nada. Entonces, si alguien vamos a hacer liberación, alguien hace la liberación, los demás apoyan, ¿verdad? Entonces, una persona toma la batuta, o dos personas toman la batuta, están orando, los demás están cubriendo y orando en lenguas. Normalmente es orando en lenguas, ¿verdad? Y buscando de Dios la revelación, por si la liberación se alarga y no hay respuesta, tiene que haber una revelación en la estrategia. Y la gente que está alrededor está orando para que los que están ministrando la liberación puedan tener el discernimiento del Espíritu y estarlos cubriendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque sucede que de repente estamos orando por liberación, y una persona está orando por el chile, el otro por el mole y el otro por el pozole, ¿verdad? Así es. O sea, cada quien reprendiendo lo que quiere y lo que Con su siente. No, así tema. no funciona, porque no es así. Debe de haber un orden. Entonces, la Tiene persona, que haber un si usted acuerdo. siente en medio de la liberación, usted siente algo, usted se acerca con la persona que está orando, con una de las dos personas que están orando, y usted le dice, mire, hay que reprender esto, o siento esto de parte de Dios, y entonces ya se puede ejercer, ¿verdad?, una mayor liberación. Vamos a aprender eso todo poco a poco, pero en guerra espiritual y en liberación tenemos que buscar la estrategia del Espíritu Santo. La estrategia del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu, no llevar fórmulas, no
no pensar que ya no es que ya, es que esto es lo que yo siempre hago, no, sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, no es igual todo. No es igual todo, cada persona es diferente y Todo cada es guerra es diferente. diferente. Es como el Bien, niño hermanos, es como el niño de la alabanza, ¿verdad? Que vino, que cuando puse los dedos en su estómago vomitó la sangre. eh, Pero fue, a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque fue así rápido, no, yo no esperaba ver eso, de cómo este niño, pues echó, ¿verdad? Vomitó sangre. sí, Miguelito. Ujú. Miguelito, sí, El El ahí niño, salió, digo ¿verdad? yo. Pero vuelvo a lo mismo, es la estrategia. Mira, aun cuando usted ministra, hermano, este, tenemos que orar y tenemos que ser dirigidos. Yo, por ejemplo, cuando oro por la gente, a algunos les impongo manos, otros no. Normalmente cuando impongo manos, trato de ponerla en el hombro, ¿verdad? Pero si el Espíritu me dice en la cabeza, en la cabeza. O sea, Ujú, Dios me dice dónde, a veces me dice Dios las manos, a veces me dice no, el hombro, ¿verdad? O la espalda, sí, ¿verdad? sí, Donde Dios me dice que yo ponga manos, ahí las pongo, ¿verdad? Dependiendo de lo que va a hacer el Espíritu Santo, es como nosotros ministramos. Es que todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No podemos agarrar fórmulas, porque agarrar fórmulas cae en el fetichismo, y el fetichismo no es espiritual, ¿verdad? Es es dirigido espiritismo. precisamente por eso, por un fetiche, que pensamos que haciendo eso, las cosas van a suceder, y no es. Recuerde que no son las cosas, no son los elementos, es el poder de Dios, ¿verdad? Es el poder de Dios el que libera, no son los elementos, pero son los elementos y las armas que podemos utilizar en la guerra espiritual. A veces ni siquiera va a tener que utilizar nada, simplemente la pura voz y así. Y hay veces que no te deja Dios poner manos sobre los endemoniados, ¿verdad? Sí, Entonces, uno tiene que tener esa sensibilidad del espíritu para poder hacer guerra y liberación. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a concluir con la enseñanza. Si no tienen ninguna pregunta, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda libertad. Si no tienen alguna pregunta, terminamos y para continuar con lo que sigue. ¿No hay preguntas? Bien, señor. quedó todo claro, gracias a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta enseñanza de liberación. Ya vamos en la clase número 6, si no me equivoco, la lección 6 del manual. El día de mañana vamos a hablar acerca del poder del ayuno y la oración para la liberación, en el área de liberación. Vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Cómo es diferente la oración y el ayuno como un arma en la liberación. Entonces, nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga y...